¿Qué tan cierta puede llegar a ser la historia que pasamos estudiando por casi 12 años en el colegio? Si bien la historia dice que está escrita por los triunfadores, existe un lado B, la otra parte, el secreto oculto, y que hoy Salpate se encargará de revelar. Para aquello visitamos la iglesia de San Agustín, nuestro primer paradero, más conocida por tener al único Cristo con su corona de espinas en el cuello. ¿No sería como milagros? Como de dolor, como de dolor, como de angustia, de ver que tiene su corona en el cuello. La corona que luce en su garganta llegó allí de forma milagrosa, aseguran algunos. Cuando va el terremoto, como fue tan fuerte que ahí le cayó la corona y él protegió. Pero fue el 13 de mayo de 1647 cuando un terremoto destrozó este lugar y se inició esta historia. Con todo en el piso, la sorpresa se la llevó en ese entonces el obispo Agustino Gaspar de Villarroel, cuando vio que el Cristo estaba intacto, solo su corona estaba fuera de lugar. Al intentar sacarla del cuello del Cristo, una fuerte réplica sacudió al lugar, historia que hizo famosa esta figura religiosa como el Cristo de Mayo. Solamente que la fe de uno nomás toque viene. ¿Ambiente distinto? Por el Cristo de Mayo, específicamente por el Cristo de Mayo. Pero si de historias ocultas hablamos, no podemos dejar atrás uno de nuestros héroes patrios que tiene una muy especial. Arturo Prat ha sido vinculado con la santería en muchas ocasiones. Arturo Prat sí participó de grupos espiritistas, está consignado en su propio diario, en revistas de la época. Un hombre que antes de su conocido acto heroico en el combate naval de Iquique, durante su carrera naval era más bien visto como un marino de agua dulce. Entonces, ¿qué me gusta decir de Arturo Prat? No solamente que fue o no fue espiritista, que es un tipo que se enfrentó a la oficialidad para defender a Luis Uribe y el derecho de Luis Uribe de casarse con una viuda en una rebelión contra el estatus de la época, ¿no? Pero tan impactante como eso es la historia de Miguel Ángel Poblete, que tras ser abandonado por su madre a semanas de nacer y pasar de hogar de menores en otro, se sumió en la droga. Un día, junto a dos amigos, decidieron subir el cerro Villar de Peña Blanca en la quinta región, con la misión de drogarse, determinación que cambiaría su vida para siempre. Miguel Ángel es inquieto, franco, cariñoso, despierto. Él llegó a mi casa diciéndome que la Santísima Virgen lo había mandado a vivir a esa casa. El motivo de visitar a Chile, que son en 2 ocasiones, ha sido el mismo. La aparición de la Santísima Virgen María en Peña Blanca. Un joven que el año 2008 murió luego que en el año 2002 cumpliera su sueño de operarse para verse como una mujer. Él era transexual. Bajo el manto de especulaciones que lo cubría, él aseguró haber tenido contacto cerca de 500 veces con la Virgen María. Pero para Jorge Baradit, esta historia no está completamente contada. Hace 2 años el arzobispado liberó la información al respecto y dijo, sí, fíjese que nosotros tenemos hasta los nombres de los pilotos, las placas de las avionetas que se usaban para sobrevolar y con querosén dibujar pescaditos en el cielo, coordinados por radio con agentes de la CNI que estaban a 50 metros de Miguel Ángel, que sabía perfectamente todo lo que estaba pasando. 3 casos de seguro que jamás aparecerán en los libros que nos entregan durante nuestra época escolar, pero que sin duda hasta el día de hoy están presentes y más que nunca. Es bien increíble cómo hay distintos episodios de nuestra historia que nos marcan y que nos definen como chilenos. No tienen nada que ver con lo que creíamos que eran. Por ejemplo, el Cristo de Mayo, maestro. Absolutamente. A ver, tenemos que remontarnos al año 1612. El Cristo de Mayo, que todo el mundo conoce, ¿cierto? Ahí en la iglesia de los Agustinos, que está obviamente en pleno Santiago Centro. La verdad es que él fue posteriormente llamado así, pero su nombre real es el Señor de la Agonía. ¿Por qué se le llama así? Porque el 13 de mayo del año 1647, la noche llega con el terror de un terremoto. Fue tan impactante este terremoto que incluso se cayeron ciertas murallas de las cárceles públicas y los presos, los reclusos, tanto miedo tuvieron que ni siquiera escaparon, porque pensaban que se podía venir algo peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este Cristo que fue tallado en el año 1612 por un cura, ¿cierto?, de los agustinos, finalmente
presenta una manifestación de características extraordinarias. Nadie sabe cómo, pero producto de este terremoto del año 1647, su corona de espinas clásica, como fue coronado a modo de burla por los romanos, como el rey de los judíos, se desplaza, siendo que es imposible porque no cabe, por tamaño no cabe, por el diámetro de esta corona de espinas, llega hasta el cuello, queda como una especie de collar con punta. Ahora, lo impresionante también es que con ese terremoto se cayeron la mayoría de las paredes de esa iglesia que era de adobe. Notable. Menos la del Cristo. Menos la cúpula donde está el Cristo. No solo eso, las dos antorchas que estaban destinadas a velar esta imagen no se apagaron. Siendo que con toda la bataola, con todos los movimientos, la verdad que obviamente no había ni luz eléctrica, nada. Obviamente estas dos velas quedaron, antorchas quedaron prendidas de alguna manera iluminando con este Cristo cuya corona había llegado hasta el suelo. Ahora, ¿por qué se llama el Cristo de Mayo? Porque aquí cuando comienzan los milagros que se repiten hasta el día de hoy. El obispo de aquel entonces de la iglesia dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, comencemos a parar, digamos, todo lo que se cayó y después vamos en ayuda de todos los desprotegidos. El tremendo horror que generó este terremoto de 1647. Toman la corona de acá y dicen, bueno, ¿qué hacemos? No se rompió. No, subámosla así nomás. Empiezan a levantarla y viene la primera réplica que echó lo que faltó por caerse abajo en la ciudad de Santiago. O sea, te intentan mover la corona y en ese instante... Solo por el terremoto. Dice que la tocan entre dos, así empiezan a correr un poco para arriba, están llegando cerca del mentón. Ojo, preguntándose, dándose cuenta de que no iban a poder llegarle de nuevo a la frente porque finalmente no cabía. ¿Y qué es lo que sucede? La sueltan. Y dicen, bueno, dejémoslo así, esto parece una señal. Posteriormente dicen, oye, ya que está todo más calmo, ahora sí, súbanle la corona. Lo vuelven a hacer otra réplica tremenda. Y de ahí, obviamente, comienza toda la mitificación respecto a este Cristo milagroso que de ahí es retildado como el Cristo de Mayo. ¿Y qué relación tiene el Cristo de Mayo? Que es bastante impactante. Uno lo puede ir a ver, yo me acuerdo de chica, lo iba a ver varias veces, impactante verlo con este collar de espinas. Con la Quintral. Bueno, lo que pasa es que en aquellos tiempos los grandes latifundistas, los grandes poderosos, podían pedirle imágenes religiosas a la iglesia. Tenían el poder, tenían una confianza entre, obviamente, los más millonarios con la iglesia, eran de los mismos. Entonces le dicen, ¿sabe qué? Quiero adornar, no sé, mi capilla, mi iglesia, mi living, por un momento con este Cristo, préstemelo. Y de repente ella, que se da cuenta que es un poco angustioso el rostro de esta imagen, finalmente le dice, yo no soporto que ningún hombre me mire feo, mucho menos tú. Y de ahí, obviamente, todas las más grandes desgracias para esta pobre mujer.